Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Qué gusto estar nuevamente juntos para bendecir y alabar el nombre del Señor y estar poco a poco retornando a nuestras actividades regulares, retomando nuestra famosa normalidad. Que la añoramos tanto, ¿verdad? Diferentes actividades, diferentes cosas que están relacionadas con la forma en la que habíamos estado desarrollando nuestra vida y pues que tuvieron que ser cambiadas, trastornadas por las circunstancias que estamos enfrentando en este tiempo. Paciencia, hermanos, ¿verdad? Paciencia, ya nos estamos acercando a los 2 años de este proceso complicado, doloroso, triste, incómodo, y podríamos calificarlo de diferentes formas. También ha tenido cosas positivas en medio de todo lo que ha ocurrido, pero creo que es necesario que sigamos teniendo paciencia, no nos desesperemos, ¿verdad? No nos desesperemos. Tengamos paciencia, pidámosle al Señor cada día pues nuevo ánimo para aguantar un poquito más, ¿verdad? Porque ¿para dónde? Es la pregunta, ¿verdad? Si nos desesperamos es peor. Yo vivo en Villanueva y me toca que venir, gracias a Dios, no todos los días a la ciudad, pero me toca que venir a la ciudad regularmente y salir de la mañana, y el tráfico del Aguilar Batres. Bueno, yo vivo ya en la salida de Villanueva y desde que salgo de mi casa hay tráfico, y entonces a veces 5:30 de la mañana en la cola de carros y hay gente que va tocando la bocina. Y a mí me causa gracia cada vez que escucho que alguien va tocando la bocina en medio de la fila de carros, que ni siquiera hemos empezado a subir la Villalobos y nos falta toda la Aguilar Batres y el Trébol y todo eso, y la gente va tocando la bocina así desesperada. Así que paciencia. Paciencia en casa. Si entramos en desesperación, pues vamos a irritarnos con nuestra pareja, vamos a irritarnos con nuestros padres, vamos a irritar con nuestros hijos, vamos a llegar irritados al trabajo, vamos a irritar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, hasta el pobre Firulais vamos a terminar irritando, ¿verdad? Que hasta el pobre Firulais sufre también, ¿verdad? Ahí en casa con todos los que estamos. Así que paciencia. El día de hoy vamos a estar platicando de uno de los temas más bonitos en la Escritura, en la palabra del Señor. Este mes se ha celebrado una festividad que se ha vuelto cada vez más popular y más popular. Desde muchos años, desde que yo soy niño, recuerdo que se ha celebrado. ¿Cuál es esa festividad que se celebra? El Día del Cariño, ¿verdad? Yo pensé que iban a decir justamente hoy es el Día de Tecumumán, ¿verdad? Pero nadie está celebrando a Tecumumán aquí en Casa Josué. Bueno, pero pensamos en el Día del Cariño, ¿verdad? Aunque febrero trae otras festividades también, pero entre ellas el Día de Tecumumán, señores, nuestro prócer héroe, medio Avenger ahí, el Tecumumán, ¿verdad? Bueno, el Día del Cariño, ¿verdad? Y que eso se ha ido, antes era el Día de los Enamorados y una cosa así, pero se ha ido extendiendo y entonces ahora es el Día de la Amistad, ya no solo de los enamorados, sino para expresarle pues una fecha, ¿verdad? Que algunos aprovechan para expresarle su cariño a sus papás, a sus amigos, etc. ¿Sabe de ese matrimonio que el 14 de febrero la hermana estaba esperando que le dieran algo, ¿verdad? Su pareja, que le presentara, aunque sea una rosita o una cosa así, y el marido, nada usted, ¿verdad? Pero nada, como un día, como cualquier otro, hasta que le preguntó, bueno, y no, este día no te trae así algo en mente, ¿no? ¿Qué pensás, verdad? Y el otro andaba un poco distraído y no, ¿verdad? Entonces ella se sintió mal, ¿verdad? Hay una pareja y nos está pasando algo, estamos muy indiferentes, no sé qué le está pasando a nuestra relación. Y entonces le contestó, sí, de verdad que sí, ¿te acuerdas hace 15 años cómo éramos felices? Y le dice ella, pero hace 15 años no nos conocíamos, por eso. Bueno, no a todos les va igual con el tema del cariño y del amor, ¿verdad? Pero ¿qué tal el amor de Dios?
para nuestras vidas. ¿Cuál cree usted que es el pasaje de la Biblia que describe mejor la naturaleza de Dios? Cuando habla de la naturaleza de Dios, del ser de Dios, ¿cuál cree usted que es ese pasaje? Que Dios es amor. En la Biblia hay varios pasajes que describen el ser de Dios, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. A veces nos preguntamos, ¿y Dios de qué estará hecho? ¿Verdad? O ¿cómo es Dios? Su ser, su esencia, su presencia de alguna manera la hemos compartido, la hemos experimentado, pero esa esencia verdaderamente de Dios. Y la Biblia nos hace acercamientos y uno de esos famosos pasajes, tal vez el más, no sé, complejo, profundo y a la vez sencillo y simple, probablemente más accesible para nuestra forma de entender las cosas y de comprenderlas, es que Dios es amor. Y todos en alguna medida hemos experimentado el amor, en alguna forma, ¿no? Y el amor que nosotros hemos sentido, pues es también muy complejo y tiene múltiples facetas, ¿verdad? Los que somos hijos, pues amamos a nuestros padres, o a los que somos padres, amamos a nuestros hijos. Y no se pueden medir los amores o compararlos. Yo soy, pues obviamente soy padre, tengo 2 hijos, y me quejo hoy, pastor, que cuando dicen que el amor de madre es insuperable, y yo digo, pero si yo quiero a mis hijos, yo no puedo amar a mis hijos como lo ama una madre por obvias razones, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que yo no puedo amar a mis hijos como lo ama una madre? Porque yo no soy mamá. Y de ahí le dicen a uno las hermanas, aquí me sigo quejando, pastor, ¿verdad? Le dicen a uno, sí, pero es que usted no lo tuvo en su vientre. Pero es que tampoco esa no es mi culpa, ¿verdad? No, es un asunto ahí de que yo no los cargué en el vientre, obviamente, ¿verdad? Pero eso no implica que no los querramos así intensamente. Por eso es que y aquí sigue la queja, ¿verdad? No ha terminado la queja. No se puede comparar el amor de un padre con el amor de una mamá. Sí, pero las madres están dispuestas a todo y nosotros los padres también, ¿verdad? Estamos dispuestos a todo y así. Claro que hay excepciones muy lamentables, ¿verdad? De mamás que, no sé, en las noticias han visto de aquella muchacha en Huehuetenango que una cámara de seguridad captó cuando estaba tirando a su hijo a un río. Yo había oído de tiré tu pañuelo al río, pero no de tirar al hijo al río. La muchacha jovencita tirando a la criatura, su hijo, tirándolo al río, y la cámara la captó. Y cuando la capturaron y las investigaciones, resultó que ella tenía un enamorado que no era el papá del niño, y que le había dicho que la quería a ella, pero al niño no. Y entonces la muchacha tuvo entrañas para tirar su bebé al río. Entonces uno piensa, qué barbaridad. Y papás, pues, obviamente que también actúan de manera muy impropia, igual hijos y amigos, etcétera. Todos hemos sentido esa parte del amor y también de alguna manera todos hemos sentido también el desamor en algún momento, ¿no? No solo el amor, digamos así, pasional, erótico, de enamoramientos, ¿verdad? Hace unos días estaba en una clase de la Biblia, de géneros literarios de la Biblia, y pasamos necesariamente por Cantares, por el capítulo 7 de Cantares, y es un capítulo así encendido, ¿verdad? De una poesía muy erótica, la poesía de Cantares, así, bien interesante, ¿no? Ese tipo de poesía, pero el amor en general no es solo en ese sentido, ¿no? Del amor de pareja, el amor que se experimenta, que es tan lindo. Yo voy a cumplir 25 años de casado con mi esposa y siempre digo que yo he sido feliz, ¿verdad? En los 25 años de matrimonio, y estuve antes de casarnos 4 años enamorado de mi esposa, así enamorado de cuando esos enamoramientos que al final son tan horribles, ¿verdad? Porque uno se anda muriendo por la otra persona, hombre. Y ella más o menos me correspondía. Y entonces sí, hubo una parte de esos 4 años y aparte yo era pero muy, muy tímido, entonces fue así de como una especie de amor platónico, ¿verdad? Con mi esposa. Gracias a Dios al fin me dijo que sí. Y entonces 25 años de matrimonio y otros 4 años ahí de enamorados, casi 30 años ya de estar
cacheteando el pavimento, dicen, por esa señora. Yo he sido feliz y siempre digo, ahora a ella no sé, habría que preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido a ella? Yo sospecho que más o menos nos ha ido igual, ¿verdad? Pero esa parte es muy linda. Ahora, no podemos comparar nada de esas relaciones y el amor que nosotros hemos experimentado con el amor de Dios. Por eso, acompáñenme a leer en Primera de Juan, que ahí es donde vamos a platicar. En Primera de Juan, Primera de Juan es una carta, vamos a empezar en el capítulo 3, en el verso 1. Es una carta muy, muy intensa, la primera carta de Juan, y yo le animo, si me permite, con todo respeto y con todo cariño, le exhorto a que usted hoy, durante la tarde o la noche, procure no irse hoy a dormir sin darle una lectura general a la primera carta de Juan. 5 capítulos cortos que probablemente le llevarán, si las lee así de corrido, unos 7, 8 minutos leer toda la carta. ¿Tendrá usted por ahí hoy en la tarde, noche, unos 10 minutos libres que podría dedicarle a primera de Juan? ¿Cree usted que podría tener unos sus 10 minutos por ahí? Con su tacita de café o chocolate, no sé qué toma en la tarde, usted su tecito, ¿verdad? Su fresquito de Jamaica, aunque ahorita está haciendo frío, entonces no sé, pero algo, y unos sus 10 minutos para dedicarle a primera de Juan. Tome una libreta por ahí, su lapicero, un lápiz, y tomar algunas notas o sus marcadorcitos con los que usted subraya su Biblia, o si lo hace en su teléfono o la tableta, no sé. Dedíquele la tarde de hoy o la noche de hoy, ya cuando esté ahí con su pijama, si usted quiere, esos últimos 10 minutos a leer toda la carta. Hoy no podemos leer toda la carta. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1. Fíjese lo que dice. Miren, yo estoy leyendo Reina Valera contemporánea, es la Biblia que estoy leyendo esta mañana. Miren cuánto nos ama el Padre. Miren cuánto nos ama el Padre. Quedémonos con esa frase en este momento. Y de ahí Juan, el resto en el capítulo 3, bueno, desde el primer capítulo del capítulo 1, toda la carta se pasa Juan dando muestras y poniéndonos evidencias de cómo el Padre nos ama. Cómo nos demuestra el Padre que nos ama. Envió a Jesucristo, nos perdona nuestros pecados, nos alienta, nos ayuda. Por eso dicen que el amor, hay un dicho, ¿no?, que es un tanto gracioso, pero dicen que el amor y la tos no se pueden esconder, ¿verdad? Más en este tiempo, ¿no? Se ha fijado que uno le dan ganas de toser a veces y ahora hasta da vergüenza y miedo que lo oigan toser a uno, ¿no? Porque la gente se le queda viendo así, ¿verdad? Cuando uno está tosiendo, lo ven a uno así raro, ¿verdad? Pero le agarra a uno una picazón en la garganta, hermano. ¿No se ha fijado? Y uno y al fin tiene que toser, porque es la reacción, el reflejo natural del cuerpo, una especie de defensa también del cuerpo con la tos, ¿verdad? Y tos. Entonces dicen que el amor y la tos no se pueden esconder. Igual, entonces el amor es algo que va a ser siempre manifiesto, no se puede ocultar. A veces tenemos problemas, nosotros personalmente tenemos problemas de manifestar el amor a ciertas personas porque nuestra crianza tal vez fue difícil, fue extraña, fue rara, tal vez la manera en que nos criaron no fue muy expresiva, tal vez tuvimos una crianza muy tosca. Yo he conocido personas, con mi esposa fuimos pastores de jóvenes muchos años, más de 20 años, y nos tocó aconsejar, ayudar a jóvenes que nunca, era algo que a mí no me cabía en la cabeza, pero nunca habían recibido un beso de sus padres, por ejemplo. Mi papá fue un hombre de manera, digamos, que en la que nos crió, fuerte, una disciplina muy cerrada, muy estricta, pero a la vez muy cariñoso. Era un hombre muy dulce, muy tierno, muy firme, cuando se enojaba también era cosa seria, pero dulce al final, de un hombre muy cariñoso. Entonces esas formas fuimos pasando. Por eso cuando yo oía jóvenes y señoritas que contaban que nunca habían recibido una muestra de afecto de sus papás, a mí me causaba una cosa muy rara, ¿no?
Es un tema también cultural, el machismo generalmente, ¿verdad? Y una cosa así. Y entonces hay personas que por el tema de crianza no logran expresar de mejor manera sus sentimientos. No es que no sientan, porque sí sienten, pero no logran expresar, no logran exteriorizar que quieren a una determinada persona. No sé cómo hicieron para conseguir pareja y ahora son padres de familia, pero no logran exteriorizar ese cariño y ese aprecio y ese amor con sus hijos, ¿verdad? Y recuerdo por ejemplo, con los jóvenes que hemos dicho, entre las señoritas, se ha fijado, y entre las damas, ¿verdad? Que se dan un dulcito, las mujeres son a veces como más detallistas, y entre las amigas, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que como te quiero, que te extraño, que no sé qué, ¿verdad? Pero los hombres amigos, ¿qué se dicen? ¿Qué tal vos? Bien vos, qué buena onda vos. Y ahí está el cariño, ¿verdad? Entonces yo he pensado, y se los decía sobre todo a los jóvenes, y eso no solo ocurre con los jóvenes, sino también con los adultos, ya con los más, iba a decir viejos, pero sí iba a oír feo, entonces mejor no voy a decir, ¿verdad? Con los más grandecitos. Cuando le dicen, por ejemplo, los jóvenes le dicen a su amigo, buena onda vos me llegás, me caes bien, ¿verdad? Vos sos mi cuate. Yo les decía, eso se traduce como un te amo. Le estás diciendo a tu amigo, te amo. En realidad lo que sentís por tu amigo es amor. Pero nos da pena, nos da vergüenza, no hemos aprendido a decirle a otra persona que la amamos, ¿verdad? Y aún en Cristo, ahora que hemos recibido ese amor del Padre. Por eso Juan lo primero que hace es como cuando uno está distraído, ¿verdad? ¿Se ha fijado que uno está haciendo algo y tiene a alguien tal vez que le está ayudando o uno quiere que lo apoye y el otro ahí distraído, papaloteando, ¿verdad? Vos hombre, ¿verdad? Poné atención en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es lo que dice Juan. ¡Hey, hermanos! ¿Verdad? Miren el amor que nos ha dado el Padre. Esta es una exhortación así de, hey, pongan atención, ¿verdad? Parecida a la del Salmo 133. Cuando el Salmo 133 dice, miren, ¿verdad? Qué bello, qué dulce, qué rico es que estén los hermanos juntos en armonía. Entonces aquí Juan, lo primero que nos pide que nos demos cuenta en este capítulo 3 es que consideremos el amor del Padre. Tal vez, y eso pues lamentablemente ocurre, tal vez aquí en nuestras relaciones humanas no hemos tenido así como suficiente provisión de amor, ¿verdad? No hemos tenido así como suficiente provisión de cariño, de aprecio. Nos ha tocado que enfrentar la vida, nos ha tocado que fruncir el ceño, se dice, ¿verdad? Poner la cara dura, hacer de carácter, y de esos dichos fuertes cuando dice que hay que hacer de tripas corazón, y hemos tenido que arrastrar las tripas para salir adelante en la vida, y nos ha tocado que pelear 1000 batallas, y no hemos tenido tiempo como para sentir amor, para expresar cariño, para expresar aprecio. Y en algún momento lo llegamos a necesitar. Porque en el diseño que Dios ha establecido para nosotros, puso dentro de nuestras necesidades, así como dormir, comer, asearnos, puso la necesidad de ser amados. Y nos puso la capacidad de amar. Cada uno de nosotros tenemos una impresionante e infinita capacidad de amar. Hermanos, que yo no puedo amar. No, esa es nuestra experiencia de vida, pero aún en el diseño de la humanidad, todavía ni siquiera estoy hablando del nuevo nacimiento y de la nueva criatura, sino en el diseño original de la humanidad, Dios le dio al ser humano la increíble capacidad de amar, porque si no, las personas que no conocen a Cristo, que no han nacido de nuevo, no pudieran amar. Y el amor es general. Usted le pregunta a una persona que no conoce a Cristo y también siente amor. Siente amor por sus hijos, y a veces son personas también muy cariñosas aunque no hayan nacido de nuevo. Aún los criminales y gente que es así como muy malosa, ¿verdad? Y que tiene suficiente carácter para hacer mucho daño a las demás personas, en algún momento experimenta también el amor. Eso es en el diseño original de parte del Señor. Entonces no solo tenemos la capacidad de amar, sino tenemos también la necesidad de ser amados. Y cuando esa necesidad de ser amados no se suple de manera adecuada, entonces empezamos a experimentar sentimientos negativos, frustración, empezamos a experimentar depresión, nos empezamos a entristecer, nos empezamos a amargar,
El espacio que debió ser llenado por el aprecio, por el cariño, empieza a llenarse con amargura, empieza a llenarse con soledad, con pensamientos raros que hacen de nosotros personas no agradables al final de cuentas. Y podríamos llegar a conclusiones como: yo no necesito de nadie, pues yo no necesito que la gente me esté diciendo que me quiere, yo puedo salir adelante. Llegué hasta aquí sin el amor de la gente, puedo seguir adelante. Sí, podemos seguir adelante, pero no vamos a seguir bien. Recuerdo que hace unos años yo iba a Jutiapa, iba a una actividad académica, iba preciso, iba un poco rápido en el carro, y en las vueltas ahí ya había subido la Conora, los que conocen la ruta, y antes de llegar a La Matón, que hay un pueblo que se llama, o le dicen el La Matón, creo yo, hay un cruce de caminos, unos 10 kilómetros antes, por ahí, en una vuelta, cuando yo me asomé a la vuelta, había un hoyo en la calle, y ya no pude quitarme el agujero. Y solo recuerdo que traté de hacerme el quite del hoyo y me hice de este lado, hacia mi derecha, y pasé el agujero con las dos llantas del lado del conductor. Llevaba un carro sedán, y el perfil de las llantas era un perfil bajo. Entonces tronó el carro. ¡Bam! Inmediatamente oí el sonido de y reventé las dos llantas. Ya cuando examiné más despacio, también quebré los aros. Llevaba unos aros así chilerones el carrito, y se fueron con pancho los aros y las llantas. Pero ahí en el momento pues puse la de repuesto adelante y ya no tenía otra de repuesto. Entonces me fui con la llanta destrozada y con el aro destrozado hasta encontrar el primer pinchazo. Claro, avancé, no como debía haber avanzado, exponiéndome a diferentes cosas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque nosotros podemos andar por la vida ahí creyendo que no necesitamos ser amados, cuando en realidad sí lo necesitamos, y mientras más avanzamos con ese pensamiento, más daño nos estamos haciendo nosotros y más daño le hacemos a las personas que están a nuestro alrededor. La carta a los Hebreos dice: mirad bien, y está otra vez esa exhortación de despertar, de darnos cuenta, que no haya en nosotros raíz de amargura, dice, y que brote la raíz de amargura. Porque cuando brota la raíz de amargura, hay varios peligros. El primero es que si yo dejo que en mi corazón brote una raíz de amargura, pues me voy a amargar yo. Pero no solo yo, sino que voy a amargar a los que me rodean. Es lo que dice Hebreos, capítulo 12. Y que va a contaminar a los que están ahí alrededor mío también, esa raíz de amargura. Por eso tenemos que estar conscientes del amor que nos da el Padre. Conscientes del amor que nos da el Padre. Bajemos un poco más en el capítulo 3. Y aquí hay una cosa interesante en el verso 10. La carta de Juan es una carta como para hacerse un test. Y yo le animo, con la exhortación que estaba haciendo antes de la lectura de toda la carta, que vayamos tratando de tomar el resultado de los desafíos que nos presenta Juan. Al principio, en el primer capítulo, Juan pone ciertas condiciones. Yo recuerdo alguna vez, hace unos años, con un grupo de hermanos, reconstruimos un test a partir de Juan. Porque Juan pone las preguntas, son preguntas cerradas, ¿no? De respuesta sí o no. De esas preguntas. No son preguntas así de desarrollo de alguna cosa, de emitir opinión, sino solo sí o no, ¿verdad? Si decimos tal cosa, pero hacemos tal cosa, estamos en tinieblas, ¿verdad? Si tal cosa, entonces Juan, las respuestas a las preguntas que él pone son cerradas. Por eso aquí en el verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Ha hablado del amor de Dios y todo lo que Dios nos da, y luego dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y aquí empieza Juan a poner ciertas evidencias. Y dice, y lo que sigue es un poco fuerte, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de los que no son hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos del diablo, dice. Todo aquel que no hace justicia, y se refiere a la justicia, que no vamos a platicar el día de hoy, y después inmediatamente, pegado al tema de la justicia, pone el amor entre los hermanos. Y entonces dice: el que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. No es de Dios. Y este amor que menciona Juan aquí entre los hermanos, que vamos a platicar, no es solo un amor de palabras, porque por ahí advierte que no debemos amar de labios, ¿verdad? Que no amemos solo de labios, sino que pone algunas evidencias del amor.
¿cómo hago yo para demostrar que amo a mi esposa? No me conteste, pero los esposos que están aquí y las esposas que están aquí, preguntémonos y contestémonos, ¿cómo hago yo para hacerle saber, yo como esposo, cómo hago para hacerle saber a mi esposa que la amo? Y la esposa pregúntese, ¿cómo hago yo para hacerle saber a mi esposo que lo amo? Y el esposo, después de la primera pregunta, la segunda pregunta es, ¿cómo quisiera yo que mi esposa me hiciera sentir que me ama? ¿Verdad? Y a veces pensamos que son cosas, por ejemplo, ¿se ha fijado en las discusiones y los esposos lo que dicen, ¿no? En un hogar tradicional, él trabaja, la hermana es ama de casa, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces él dice, yo les doy todo, proveo para esta casa, pero eso a veces no es suficiente. Porque déjeme decirlo muy fríamente, o crudo, o rudo, no sé, eso de llevar dinero a la casa, cualquiera lo podría hacer. A veces no tan cualquiera, pero mejor ni lo intente, ¿verdad? Pero si se va el hermano, tal vez hay otros candidatos por ahí que quieran suplir esa necesidad. Esa y otras, ¿verdad? Es decir, hay cosas así que a veces la manifestación del amor es compleja, pero a la vez sencilla. Recuerdo, y perdonen que lo cite en este momento, recuerdo hace años una canción que hablaba de una mujer que tenía todo, vivía en un palacio, una princesa, y al final en la canción ella lo que dice es que le hacía falta una flor, que quería una flor, ¿verdad? Que necesitaba una flor. Y esa flor era como el ícono de la manifestación de aprecio, de cariño, que va más allá de cosas que puede comprar el dinero. A veces son cosas que compra el dinero, ¿no? Voy a manifestar el amor a mi familia, etcétera, porque soy un buen proveedor. Por ejemplo, ¿verdad? Me parto ahí trabajando por la casa para que a mi familia no le falte nada. ¡Qué lindo! Y entonces si ando por la calle y miro algo, qué lindo, esto está bien para fulanito, esto está bien para no sé quién. Pero hay un momento donde la manifestación del amor es un tanto compleja, a nivel de matrimonio, a nivel de padres e hijos, a nivel de hijos. ¿Cómo le manifiestan los hijos a sus papás que los aman? ¿Cómo? Besos, abrazos. Y el patojo malcriado y rebelde que nos llega a dar besos y abrazos, ¿suficiente? Digamos que si nos ha hecho llorar y nos ha hecho que se nos hinche el hígado y que nos ha roto la cabeza y bueno, un montón de cosas, y de ahí quiere llegarnos a dar un beso, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Se recuerda de una pareja presidencial que en una toma de posesiones ella le quiso dar, no recuerdo si fue ella o él que le quiso dar, pero en realidad no eran pareja, pero como para quedar bien con el público, digo yo, y fue justo en una toma de posesión, le quiso dar un beso y el otro le quitó la cara, hermano, porque no era un momento de manifestación de amor de ese tipo. Por eso aquí dice, si no ama a su hermano, tampoco es de Dios. Y aquí se extiende el tema ya no solo a nivel de familia, de pareja, de padres, sino a nivel de hermanos, Entonces pensemos ahora ya no solo cómo le voy a manifestar el amor a mi esposa, cómo voy a manifestar el amor a mis padres, cómo voy a manifestar el amor a mis hermanos. ¿Cómo hace usted para manifestar el amor a los hermanos de Casa Josué? ¿Cómo le manifiesta a usted el amor a los hermanos? Porque este es un tema que Juan nos pone a cada uno entre la espada y la pared. No tenemos salida. Nos dice, el que no hace justicia no es de Dios. Entonces uno piensa, si yo soy justo, ¿verdad? Vamos a decir que somos justos. Y el que no ama a su hermano. Entonces con los hermanos, nosotros queremos tener una relación con Dios y todo lindo, ¿verdad? Yo amo a Dios y todo, pero los hermanos, sí, a los hermanos no, ¿verdad? Con los hermanos no, yo quiero todo con Dios, pero con la gente tal vez no. Y aquí lo que dice Juan es que no solo es con el tema de Dios y el buen comportamiento, etcétera, sino el amor a los hermanos. Mire el verso 11. Algunos probablemente ya lo leyeron. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Somos muy demandantes, muy exigentes frente a lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo merezco, de lo que yo soy digno. Pero en esa misma intensidad debemos reconocer
en este sentido, digamos, una especie de derecho cristiano que el Señor le da a usted, de que yo lo ame, independientemente de quién sea usted. Yo lo debo amar. Y la cosa es de doble vía. Y usted me debe amar a mí independientemente de quién yo sea. En Cristo. Debe manifestarme ese amor. Ahora, vea el 14. Nos vamos a ir saltando algunos versículos. Dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber que hemos pasado de muerte a vida? Amamos a los hermanos. Y luego dice, siempre en el 14, el final del 14 es muy fuerte, hermano. ¿Qué dice? Hemos pasado de muerte a vida. Y luego el 15 dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. A mí se me hace muy difícil pensar, considerar que alguien, un cristiano, odie. Que una persona no cristiana odie, pues es parte de la naturaleza, de esa naturaleza caída. Pero que un cristiano odie, se me hace muy difícil pensarlo, pero es terrible tener que aceptarlo. Que hay cristianos que odian. A veces sentimos una especie como de injusticia y el odio es muy complejo también. Y a veces se disfraza y es sutil. El odio, el rencor. En esos días, pensando en este mensaje, vino una frase a mi mente con el tema de los rencores. Nadie nace con rencores. Nadie. Ninguna persona nace con rencores. Nadie debería morir con rencores. Pero hay gente que se lleva rencores a la tumba, hermano. Y también hace un tiempo yo leí una frase, me pareció muy interesante esa frase, y decía que el rencor, guardar rencor es como querer que otra persona se muera, pero el veneno me lo tomo yo. Yo me tomo el veneno queriendo que la otra persona se muera. Ese es el rencor. Y lo que está diciendo esa frase es que el rencor a quien le hace daño no es a la persona a la que le tenemos rencor, sino el daño nos lo hacemos nosotros mismos guardando el rencor. Claro, eso no tiene nada que ver con permanecer todo el tiempo en una situación o en calidad de víctima. Si estamos en una situación de riesgo, de agresión, de violencia, pues tenemos que alejarnos de esa circunstancia de violencia, pero no llevarnos el rencor. Si una persona nos está haciendo daño, pues mantener una distancia prudencial para quedar fuera del alcance del daño que nos está haciendo. Pero no guardar en nuestro corazón el rencor, que son cosas que quedan permanentemente y que nos perjudican a nosotros. Y ese rencor, si no lo trabajamos con suficiente cuidado, se nos va a convertir en un odio. Es difícil definir el rencor, es difícil definir el odio, pero al final se siente, ¿no? Y nos ayudará mucho definiendo el amor, porque el odio y el amor son situaciones contrarias, ¿verdad? Entonces el mandamiento del Señor es que amemos a las demás personas, pero si hay odio en nuestro corazón, entonces fíjese con quién nos comparan, hermano. Ahí arribita en el 12 nos comparan. Si no amamos a nuestros hermanos, ¿con quién nos comparan? Hijos del diablo y como Caín. Caín. Si nos preguntaran, ¿usted como quién quiere ser? La pregunta es compleja. ¿Como Abel o como Caín? ¿A quién escogería usted? El destino de Abel tampoco es muy bonito, que digamos, ¿verdad? Pero al final, yo no quiero que me den ahí, dicen algunos que era una quijada de un burro, dicen, ¿verdad? Que le dio Caín a Abel, le hizo una llave, saber con qué, un garrotazo y mató a su hermano. Pero aquí Juan, si no amamos a nuestros hermanos, entonces nos compara con Caín. Nos compara con Caín. Verso 16. En esto, y otra vez las evidencias de Juan. No tenemos que hacernos muchas bolas, no tenemos que confundirnos mucho, no tenemos que darle muchas vueltas al asunto. Juan nos ayuda. En esto hemos conocido el amor, en el
en que Él dio su vida por nosotros. Y luego dice Juan, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Y la primera parte del versículo es muy, muy importante, porque si, como dije antes, no hemos tenido una experiencia favorable en el tema del cariño y del aprecio en nuestra crianza, tal vez no crecimos rodeados de mucho amor, ahora sí conocemos el amor. Tal vez a mí nunca me dio un beso mi papá, tal vez ni siquiera conocí a mis papás, tal vez me tocó una crianza dura en la calle, en el trabajo, la gente me trató mal, abusaron de mí, fui víctima de una increíble cadena de vejámenes, deshumanizados y no sé, tantas de esas cosas horribles que pasan en la vida a personas, pero ahora hemos conocido el amor de Dios, el mejor de los amores. Ahora yo puedo, por ese amor, ser tal vez esas partes y esa naturaleza en el diseño de Dios que estábamos hablando hace un momento, que Dios nos hizo como seres humanos con la increíble capacidad de amar, una infinita capacidad de amar como seres humanos. Ahora, por las experiencias de la vida, esas capacidades se fueron atrofiando. Esas capacidades se fueron estropeando y ya a determinada instancia de nuestra vida somos personas toscas, frías, no tenemos suficiente habilidad para expresar nuestro aprecio, pero ahora que estamos en Cristo podemos hacerlo porque en esto hemos conocido el amor. ¿En que nos besaron nuestros papás? No. Yo bendigo al Señor, tuve buenos padres, seguramente no perfectos, pero tuve padres cariñosos. Pero del amor que está hablando Juan es un amor increíblemente superior, que es el amor que hemos conocido a través de Cristo. En esto hemos conocido el verdadero amor, en que Él dio su vida por nosotros. Y ahora tenemos la capacidad de amar. Y no solo tenemos esa capacidad de amar, déjenme ponerlo de esta manera. Juan nos demanda que amemos a los demás hermanos y nos lo demanda porque Juan sabe que ahora que hemos recibido el amor de Dios, estamos en la capacidad de amar. Yo tengo hijos ya jóvenes y recuerdo que cuando eran niños, alguna vez en la mañana, por ejemplo, o en la noche, yo me daba cuenta que una llanta del carro estaba desinflada, pache. Y entonces yo sabía que me tocaba que cambiar la llanta y tenía niños, ¿verdad? Y entonces sacaba todas las cosas para cambiar la llanta y medio les decía, mira esa llave, alcanzame tal cosa para que fueran aprendiendo, pero yo no les podía decir, cambien la llanta porque pues eran niños, no tenían la capacidad de hacerlo. Ahora, y aquí hay uno de mis hijos, ¿verdad? Cuando yo veo que hay una llanta desinflada y no tengo ganas de cambiarla, muchas veces me hacen favor de cambiar la llanta. Y tampoco se ponen muy felices, ¿verdad? Se ponen ahí, a veces digo así, cambien la llanta, sin decirle a uno en específico, que he aprendido también que eso es un error, porque a veces hay que decir fulano, ¿verdad? Porque si no entre ellos ahí, mira vos, cambia la voz, no que yo estoy, no que vos, que yo, y empieza un lío ahí entre ellos, ¿verdad? Pero ahora haceme un favor, cambia la llanta, ¿verdad? Porque yo sé que tienen la capacidad de hacerlo. Hubo un momento en que no tenían la capacidad de hacerlo, pero ahora sí tienen la capacidad de hacerlo. Ok. Juan le está diciendo, hermanos de Casa Josué, ustedes tienen la capacidad de amarse entre ustedes. Si no lo hacen, no es porque no tengan la capacidad, porque hay otras cosas que pueden estar ocurriendo. Por eso Juan dice en varios pasajes, menciona Juan. Por ejemplo, vamos a empezar en el capítulo 2, regresemos al capítulo 2 de Juan. Y vamos a leer ahí el verso 14 de Juan, el capítulo 2. Vamos a regresar aquí al capítulo 2. Vamos a leer el 4. El que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, miente y no hay verdad en él. Y luego dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por eso sabemos que estamos en él. Y luego menciona otras cosas, pero aquí hay un asunto interesante que menciona Juan, y él habla de un amor de Dios
que está siendo perfeccionado. ¿No es perfecto el amor de Dios? ¿Por qué tendría que ser perfeccionado el amor de Dios? ¿El amor de Dios es imperfecto? Y entonces, ¿por qué Juan habla de un amor que es perfeccionado? Y lo menciona varias veces en diferentes pasajes. Un amor de Dios perfeccionado. Déjeme citar la palabra griega que está detrás de la palabra perfeccionar. El verbo perfeccionar que está ahí. Es un griego que se puede leer como teleios, que la mejor, digamos, el concepto primero de esa traducción sería es una acción, es una obra o algo que alcanza su propósito. A eso se refiere. El teleios, cuando se traduce en el Nuevo Testamento como perfección o perfecto, es principalmente que alcanzó el propósito. Y entonces aquí Juan, cuando habla de un amor que está siendo perfeccionado, no es que el amor es imperfecto, sino es el amor que alcanza el propósito de ese amor en nuestras vidas. Y entonces el amor de Dios, nosotros al dedicarnos a amar a los hermanos principalmente, ese amor de Dios va a alcanzar su propósito. Y el propósito principalmente en el que da vueltas aquí Juan. Hay otros pasajes donde Juan habla de ese mismo propósito. Es el 4:12, por eso estaba confundiendo las citas. Vamos al 4:12 de Juan, al capítulo 4, verso 12 de Juan. Siempre en la primera carta, estamos ahí, va a dar vueltas. Este capítulo 4 de Juan es principalmente donde se desarrolla el tema del amor. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos entre nosotros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos entre nosotros, Dios permanece entre nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Déjenme cambiar esa palabra perfecciona por el concepto que habíamos hablado antes de teleios. Y su amor alcanza el propósito divino de ese amor se alcanza entre nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos amamos entre nosotros. Y aquí déjenme poner extremos. Podemos hacer cultos 24 horas los 7 días de la semana y podemos hacer muchas oraciones y podemos hacer muchos ayunos y podemos ofrendar todo nuestro dinero y como dice el apóstol Pablo, y usted ya sabe dónde estoy citando ahora, puedo dar hasta mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, y ese amor no es, insisto, en un amor así, ¿cómo se dice? Como solo místico, espiritual, una cosa así. Se tiene que demostrar lo que dice Juan. Hay un pasaje aquí en la carta donde dice que si yo veo a mi hermano que tiene frío y yo le digo, ay hermano, ¿cómo lo quiero? Pero no procuro cubrirle su necesidad, entonces en realidad estoy mintiendo, dice Juan. Por eso es un desafío para nuestras comunidades de fe en el que no deberían haber necesidades entre nosotros. No deberían haber necesitados entre nosotros. Eso es, digamos que es un tema también complejo, porque eso pasó en la iglesia del primer siglo, en la iglesia que vemos aquí en las cartas, y ha pasado en toda la historia, de personas también que esa buena voluntad y ese deseo de ayudarse y de mutuo compañerismo y de esa mutua colaboración, hay gente extraña que quiere involucrarse en las congregaciones para estropear esa comunión, es lo que dice la segunda carta de Pedro, de gente que es, y lo advierte también Judas, ¿verdad? Que es como manchas, dice, en vuestros ágapes. Gente que entra con los ojos cargados de adulterio y gente que entra como lobos rapaces tratando de dañar al rebaño. Pero entonces lo que se tiene que hacer es estar atento para identificar a esas malas personas, que no es la mayoría, sino que son los casos excepcionales, y entonces tratar de controlarlos para que eso no provoque que se mengue el amor que debe manifestarse y que debe crecer en medio de una congregación y en medio de una comunidad cristiana que está tratando de avanzar y de avanzar en el camino del Señor.
Vea el verso 17. Estamos hablando de ese amor que alcanza su propósito. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Dice el 17. Vamos a leer el 16. Dice, y nosotros, el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y ahí está la declaración. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Y en esto se perfecciona el amor. Otra vez, en esto alcanza su propósito el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros, así somos nosotros en este mundo. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, y otra vez, cada vez que leamos ahí perfecto es que alcanzó el propósito original de esa acción. Ese amor que alcanza su propósito echa fuera todo temor, porque el temor lleva consigo en sí castigo. Por tanto, el que teme, el amor no ha alcanzado su propósito en él. Y aquí viene una parte importante en este mensaje y toma un giro este mensaje encaminándonos ya hacia el final del mismo. Verso 20. Y estos son como los rincones a los que nos lleva Juan. Luego de haber dicho un montón de cosas, cada ciertos versículos Juan nos toma del cuello y nos arrincona con estas desafíos y preguntas. Si alguno dice, empieza Juan, si alguno dice, porque como hemos dicho algunas veces, para el wiri wiri somos buenos, ¿verdad? Para hablar somos a veces así como muy rápidos, es lo que advierte Eclesiastés, que no seamos así, que no prometamos muy rápido y que nuestra boca no nos comprometa, porque después vamos a estar enredados en nuestras propias palabras, es lo que dice el Eclesiastés. Entonces Juan menciona eso muchas veces en la carta. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero hay otra realidad en su vida que está conviviendo con esa declaración de que yo amo a Dios, y es lo que sigue en el versículo, pero odia a su hermano. ¿Cuál es la conclusión de Juan? Lo que sigue. Si alguien dice, pero, ahí hay una estructura. Si alguien dice esto, pero, en realidad es otra cosa, entonces es un mentiroso. Y aquí viene la declaración principalmente central de este mensaje. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora pasemos al capítulo 5 de Juan, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Verso 3, pues este es el amor a Dios. Aquí no dice es el amor de Dios, sino este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que nos exhorta Juan? A que nos amemos entre nosotros. Hay una relación de amor que es vertical, siempre recíproca. Dios me ama, por eso así empieza el capítulo 3. Hermanos, miren el amor que Dios nos ha dado. Entonces, Dios me ama, ubicando a Dios aquí en un extremo arriba. Dios me ama y yo debo responder a Dios. Debo responder a ese amor de Dios de manera recíproca. Entonces yo también amo a Dios, y hay una relación ahí de doble dirección con Dios, vertical. Dios me ama, yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios esta mañana? ¿De veras, hermano? ¿Sí? Ahora el asunto es de que la verdadera demostración de ese amor a Dios es un poco más que solo palabras. Es un poco más que decir amén
aquí en la iglesia o en la casa, en la transmisión. Ese amor, dice Juan, se va a demostrar ahora en la horizontalidad, no en la verticalidad, sino en la horizontalidad del amor a nuestros hermanos. Y aquí hay que extenderlo porque en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, Él ha dicho que no hacemos nada si solo amamos a los que nos corresponden el amor. Si solo saludan a los que los saludan a ustedes, dice, ¿qué demás hacen? Aparte, son iguales que los filisteos, que los fariseos. Con los filisteos también, ¿verdad? ¿Qué hacen de más? Yo recuerdo, estábamos viviendo en una colonia en Villanueva y coincidíamos. Yo salía, hace unos años, salía temprano a comprar el pan para que desayunáramos y después salíamos todos a las actividades. Y como siempre salía a la misma hora, casi siempre me encontraba una señora no cristiana. Y cuando llegamos a esa colonia nosotros, y la primera vez o las primeras veces que nos cruzamos en la calle con la señora, yo la miraba en la calle y justo miraba que la señora agachaba la cabeza y pasaba y no me saludaba. Y no recuerdo exactamente si alguna vez yo intenté saludarla, pero ella nunca me volteaba a ver, ¿verdad? Entonces yo una vez recuerdo que dije, ¿por qué la voy a saludar si ella ni me saluda? Entonces pasábamos los dos y no nos saludábamos, hermano. En la mañanita, fíjese, yo peleando como a las 6 y con mi bolsa de pan, ya tomaba mi desayuno algo mosqueadón, ¿verdad? Y una vez recordé ese pasaje de Mateo capítulo 5, cuando el Señor dice, si saludan solo a los que los saludan a ustedes, ¿qué demás hacen con la demás gente? Si aman solo a los que los aman, no están haciendo nada. Y entonces, todos los días yo encontraba a la señora y le decía, buenos días, señor. Buenos días, me decía ella, y pasaba. Y habían días que yo me resistía, hermano, es que nuestra carnota nos traiciona, ¿verdad? Me resistía a saludarla, pero ¿por qué la voy a saludar? Si ella no me quiere saludar a mí. Pero ahí el Señor trabajando en mi corazón, ¿verdad? Entonces, si yo no la saludaba, ella no volteaba. Y a veces hasta ella había pasado, entonces yo le decía fuerte, buenos días, ¿verdad? Buenos días, me decía ella sin voltearme a ver. Y pasábamos. Por eso, no es ese amor solo a nuestros hermanos que nos aman. Qué lindo, ¿verdad? Yo te amo, hermano. Yo también lo amo, hermano. Amémonos, ¿verdad? Sino es esa horizontalidad de amar, de orar, de bendecir, incluso a los que no nos quieren a nosotros, hasta a los que de repente procuran nuestro mal. Pero en esa manera vamos a demostrar nosotros que amamos al Señor. Va a haber, qué lindo es ser correspondido, ¿no? En ese amor. Yo amo al hermano y el hermano me ama a mí. Qué linda esa relación de correspondencia, de reciprocidad. Pero en el amor horizontal, Dios no me está preguntando si soy correspondido o no. No dice ámense unos a otros solo si te corresponden, solo si son recíprocos. No lo dice. Es que la gente no agradece nada, hermano, yo ya me cansé, ya me aburrí, ¿verdad? Y podemos decir diferentes cosas, pero lo que el Señor nos está mandando es a que amemos como un buen árbol. En esas idas a Jutiapa que yo le contaba, fuimos a comer a la casa de unos hermanos en una parte, en unas como parcelas fuera de la ciudad, y nos dieron de comer en un corredor. ¿Se ha fijado las casas en el campo de por ahí de Oriente, verdad? Tienen un corredorón así de teja, ¿verdad? Y ahí estábamos comiendo y enfrente del corredor un árbol de mango con un tronco muy grande y muy alto, el árbol lleno de hojas y lleno de manguitos. Y yo vi el árbol que se miraba como viejo ya, el árbol, ¿verdad? Yo no sé de árboles, pero ese se me hacía un árbol viejo. Entonces pregunté, hermano, ¿cómo cuántos años tiene ese árbol? Y el hermano, que ya tenía como 70 y algo de años, me dijo, cuando yo nací ya estaba. Y parece que cuando mi papá nació ya estaba ese árbol. Y entonces el árbol estaba en el terreno y ahí era la casa donde había crecido el abuelo, el bisabuelo y saber quién más, ¿verdad? Entonces me dijo, ese árbol ha de tener unos 150 años, ese árbol de mango que estaba ahí,
bien parado, bien verde y dando frutos. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, el árbol no estaba preguntando quién vivía en la casa. Vamos a ver quién vive en esta casa. Ay, no, hoy no voy a dar frutos, ¿verdad? Ay, no, esta generación muy malcriada, ¿verdad? Muy feos, ¿verdad? Esa señora no me gusta, ese muchacho no. No, el árbol sencillamente su naturaleza era dar frutos. ¿Cuál es su naturaleza, amado hermano? ¿Cuál es su naturaleza? La naturaleza de Dios. Aquí en Juan dice que Dios es amor. Y nosotros, dice Pedro, hemos recibido la naturaleza divina. Y entonces esa naturaleza divina nos hace, eso es una declaración un poco fuerte, pero nos hace ser con las mismas características de Dios. Y entonces nosotros también, en esa naturaleza divina, nuestra esencia también es amor. Nuestra esencia también es amor. Y entonces vamos a demostrarle ese amor a Dios. ¿Cómo demuestro yo que en realidad amo a Dios? Voy a demostrarlo amando a mis hermanos. ¿Cómo voy a demostrar que soy una persona de verdad que ama a Dios? Lo voy a demostrar amando a mis hermanos. Y eso, digamos que es una relación directa. Entre más demuestro que amo a mis hermanos, más estoy demostrando amor a Dios. Y si amo a Dios, entonces voy a amar a mis hermanos. Y el amor, aquí no tenemos el tiempo para detallar diferentes cosas, pero en esta parte yo quiero pensar y confiar en que el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros nos va a ir guiando para demostrar y para manifestar ese amor a los hermanos. Recuerdo que alguien contó una anécdota en una ocasión que él pasó frente a una iglesia y le llamó la atención y se paró enfrente y se quedó en la iglesia porque el hermano que lo recibió en la iglesia le dio la mano y le dio un abrazo, el hermano. Hoy tenemos problemas con el tema del contacto físico y una cosa así, horrible eso, ¿verdad? ¿Cómo saludamos ahora? De codo, con el tacón, ¿verdad? De puño y fea, medio extraño, pero está bien, ¿verdad? Está bien. Solo fuimos a una iglesia a Quetzaltenango con mi esposa hace unas semanas, eso fue en diciembre, fue en diciembre en realidad. Y cuando llegamos, hermano, en la iglesia nos paramos enfrente. Yo ya venía mentalizado a eso hoy, ¿verdad? Pero nos paramos en la entrada de la iglesia y había un hermano con un tanque de esos con los que fumigan, ¿verdad? Y nos fumigaron, hermano. Dije, hermano, aquí le faltó, ¿verdad? Aquí. Y ahí se me cayeron todas las pulgas, hermano, ¿verdad? Porque nos fumigaron antes de entrar a la iglesia, ¿verdad? Permítame, hermano, ahí y nos rodearon y dése la vuelta, ¿verdad? Bueno, pues está bien, ¿verdad? Por el tema de protocolo, toda esa parte, ¿verdad? Pero recuerdo que ese testimonio de esa persona, en aquellos tiempos, ¿verdad? El hermano que estaba atendiendo la puerta, le dio la mano y le dio un jaloncito a la persona, a este señor, y lo abrazó. Y ese abrazo le llegó hasta el alma a ese señor. No supo explicar qué necesidad cargaba, pero el abrazo lo tocó, lo transformó. A veces andamos así con ganas de, ay, tengo ganas como de mi cafecito con mi postrecito, pero no sé, de chocolate. No, chocolate no. Unos tus platanitos, no, platanitos no. Y uno no sabe como de qué, pero tiene ganas como de algo. ¿Le ha pasado? ¿Verdad? Y toma uno algo. Y a veces tenemos deseos así en nuestro corazón, me hace falta, no sé, ¿verdad? Que alguien me salude con cariño, con aprecio, ese cariño que necesitamos. Entonces, el Señor nos va a guiar para atender la necesidad de cada uno de los hermanos con amor. Ahora, y aquí estoy finalizando, predispongámonos no a ser receptores del amor, sino a ser dadores del amor. La Biblia dice que es mejor dar que recibir, que dando es como recibimos, que si sembramos mucho, vamos a cosechar mucho, que si sembramos poco, vamos a cosechar poco. Si yo soy una persona, aún dentro de la congregación, que no saludo, soy muy reacio, un poco indiferente, un poco no muy
cosas. Y todos tenemos nuestro carácter, hermano. Yo lo reconozco, yo lo sé. Pero si nos vemos así, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, ¿verdad? Para ser una persona un poco más cariñosa. La Biblia no nos está pidiendo que nosotros, no sé, hagamos otros sacrificios extremos o algo. Solo que amemos a los hermanos. Que amemos a los hermanos, que seamos más gentiles, que seamos más preocupados. Tal vez no tenemos, digamos, la oportunidad o los recursos para auxiliar a algunos hermanos, pero por lo menos oremos por los hermanos. Una llamada, si sabemos que alguien, por ejemplo, está enfermo, está en un problema o algo, y dependiendo del nivel de confianza que hayamos construido, entonces oremos por los hermanos. Una llamadita, hermano, estoy orando por usted. Hermano, está en nuestras oraciones, ¿verdad? Hermano, nosotros hemos estado en cuarentenas por COVID en la familia en diferentes momentos y qué rico se siente una llamada. Lo digo de todo corazón y lo agradezco de todo corazón. Qué rico se siente una llamada. Estamos orando por vos. ¿Cómo estás? Tu familia, tus hijos, tu esposa, ¿cómo está? ¿Cómo estás vos? Hemos tenido accidentes y la gente que nos conoce, que está cerca de nosotros, se ha preocupado. Y qué rico recibir una llamada. Qué rico recibir una atención, un detalle que a veces no cubre toda la necesidad que uno tiene en el momento, pero uno sabe que está ahí la persona. Uno sabe que es querido, que es amado, y eso se siente maravilloso. No nos quedemos esperando a ver qué hace la gente para quererme a mí, aunque estemos necesitados del amor, hermano. Confiemos en la palabra del Señor, que dando es como recibimos. Que dando es como recibimos. Demos amor, demostrémosle al Señor que lo amamos, queriendo a los hermanos, orando por los hermanos, cuidando a los hermanos, atendiendo a los hermanos. Una sonrisa. Ahora se nos oculta la sonrisa, ¿verdad? Hemos tenido que aprender a sonreír con los ojos, ¿verdad? A reírnos ahí con los ojos porque nuestra sonrisa está oculta. Está bien, pero atendiendo esa necesidad de los hermanos. Ahora permítame concluir leyendo algo del capítulo 4 de Juan, como la conclusión de este mensaje. Verso 7 de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros. Amados hermanos de Casa Josué, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué no ha conocido a Dios? Porque Dios es amor. Pongámonos de pie esta mañana, este día ya pasado del mediodía, y vamos a llevar una oración al Señor. Y si usted está cerca de su familia, voy a pedir que tome la mano de su familia. Si está un amigo o un hermano, puede poner su mano en el hombro, y si es alguien muy cercano, pues tomar su mano o abrazarlo esta mañana. Y oremos juntos. ¿Cuánto necesitamos del amor de Dios? ¿Cuánto necesitamos de ese amor? Vamos a orar en primera instancia para reconocer y agradecer el amor del Señor. Luego vamos a orar para reconocer y agradecer el amor que otros hermanos han tenido con nosotros. Y un tercer momento de oración lo vamos a utilizar para pedir al Señor que nos ayude, que nos transforme, para que seamos nosotros una fuente inagotable de esa gracia y de ese amor de Dios. Hermano, usted no sabe el valor que tiene un buen saludo, un detalle con una persona, porque yo recibo el amor de Dios a través suyo. A través suyo. Dios lo usa a usted para decirme a mí que me ama. Y Dios lo usa a usted para decirle a otra persona también que lo ama. Entonces, por eso vamos a orar en ese tercer momento. Agradezcamos el amor de Dios. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias porque nos has amado, Señor. Nos has amado. Señor,
tú me amas. No soy digno de tu amor. Tú me amaste de manera incondicional, Señor. ¿Por qué querrías tú amarme a mí? ¿Por qué querrías tú amarme a mí si tú eres Dios? ¿Por qué querrías mostrar tu gracia y tu misericordia para mi vida? ¿Por qué, Señor? Gracias por amarme. Gracias por amarme, Señor. Gracias por amarme. Todos estos años, tu palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, tú me has amado. Yo no soy obra de la casualidad, no soy un accidente, no soy el producto de azares del destino, no soy nada de eso. Gracias por amarme, gracias por hacer tanto por mí, gracias por conmover el cosmos entero para amarme, para rescatarme, Señor. Gracias. Gracias por tu amor para mi vida. Gracias porque enviaste a Jesucristo, Señor, y perdonaste mis pecados. Señor, no podía hacer nada. Estaba muerto, Señor, sin vida, perdido en condenación. ¿Cuál era mi destino sin ti? ¿Cuál era mi fin sin ti, Señor? Muerte, destrucción. Pero tú me amaste y cambiaste absolutamente, Señor, mi vida. ¿Qué sería de mi vida sin tu amor, sin tu gracia? ¿Qué sería de mi vida, Señor, sin que ese amor que me ha levantado cuando he estado ahí tirado sin esperanza, Señor, ha llegado ahí tu gracia, tu amor, y me ha sacado? Señor, gracias. Gracias porque sé que es un amor eterno que no menguará, que no acabará, que es un amor que no depende de lo que yo haga, que no es un amor que no depende de lo que yo soy, sino que es un amor que depende de ti, que eres soberano, que eres poderoso y misericordioso. Gracias, Señor. Gracias por todas las personas que tú has usado para demostrarme que me amas. Aquel día, Señor, cuando estaba tan necesitado, tú enviaste a tus siervos, a tus siervas, y a través de un detalle, una llamada, una palabra, Señor, tú me dijiste: te amo. Te amo. Tal vez no me lo dijiste, Señor, audiblemente, pero me lo dijiste a través de una sonrisa, a través del abrazo de un hermano, a través del cariño de una persona, Señor. Y me lo has dicho tantas veces. Me lo has dicho tantas veces porque estoy rodeado de gente que me ama, porque estoy rodeado de gente que me quiere, de gente que se preocupa por mí, de gente que sufre conmigo, Señor, que se alegra conmigo, que llora mis lágrimas, que ríe mis victorias, que se felicita, Señor, por lo bueno que me ocurre. Gracias por cada una de esas personas a las que tú has usado para decirme que me amas. Gracias, Señor. Gracias por la gente que me ama, que está cerca, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, mis amigos, los hermanos de Casa Josué. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor de la gloria. Señor, ayúdanos para que nosotros seamos también una fuente de amor. Queremos ser útiles, queremos ser instrumentos en tus manos, Señor, para llevar ese amor, esa gracia tuya a una persona necesitada. Perdónanos si hemos sido indiferentes. Perdónanos si hemos sido indolentes, Señor, como aquel sacerdote o como aquel levita. Hemos dado la vuelta y hemos saltado, Señor, a un necesitado, y estaba ahí la necesidad tan evidente frente a nuestros ojos, y por diferentes motivos, Señor, yo no sé, pasamos de largo. Perdónanos, perdona nuestra indiferencia. Perdona la dureza que se ha ido formando en nuestro corazón. Perdónanos si nuestro amor se ha ido enfriando, Señor. Perdónanos. Haznos volver, Señor amado, y que podamos ser, Señor,
instrumentos, vasos útiles en tus manos. Que nuestras manos, Señor, sean instrumentos de tu gracia y de tu amor, y que puedan sanar heridas. Que de nuestra boca, Señor, salgan palabras siempre de aprecio, de cariño, necesarias para la edificación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Que más que solo decir que te amamos, Señor, que podamos demostrarlo con hechos, que podamos demostrarlo con acciones a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a continuar en este camino. Ayúdanos, Señor, a enfrentar estas situaciones. Fortalece nuestros corazones. Oramos por las familias, nuestros hermanos que están en casa, oramos por ellos. Oramos, Señor amado, nuestros hermanos que han estado pasando necesidades de diferente tipo, Señor. Oramos por ellos, por nuestras casas, nuestras fuentes de provisión, nuestros trabajos, comercios, negocios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre amado, que en nuestras casas no haga falta pan, que en nuestras casas no haga falta paz, que en nuestras casas no haga falta el gozo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos por la juventud, oramos por nuestros adolescentes, nuestros niños, oramos por cada uno de ellos, Señor. No es fácil para ellos tampoco, Padre amado. Sabemos que les toca también que enfrentar diferentes circunstancias. Extiende tu mano, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayuda a nuestros adolescentes, ayuda a nuestros jóvenes, Señor. Tantos desafíos, tantas cosas que hay. Señor, auxílialos, ayúdanos a nosotros como padres para guiarlos, para ser buenos ejemplos. Danos las palabras adecuadas, danos la sabiduría adecuada, Señor, para poderlos guiar con sabiduría, con gracia, con entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias por Casa Josué, gracias por esta congregación, gracias por los líderes, sus pastores, por los diferentes ministerios, Señor. Que juntos, Señor, podamos glorificar tu nombre hasta el último día de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.